Yael, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Bienvenida y adelante. Hola, buenas tardes. Gracias otra vez a la Keile por haberme invitado el día de hoy. Gracias a Alberto Chakra, que me apoya en la parte técnica. Y gracias, por supuesto, a Vivi, que me invitó, a todos los que de la que la hacen posible este tipo de eventos. La que la es nuestra casa, sobre todo la mía, así que siempre les agradezco haberme invitado. Bueno, pues sobre todo agradecerles a ustedes que me acompañan, que deciden pasar una hora, un ratito aquí conmigo. Así que a ponerse cómodos, a traerse su cafecito y vamos a empezar a platicar un poco. Antes que nada, disculparme si cualquier cuestión técnica sucede. Acuérdense que esto es nuevo para todos nosotros, así que tengan paciencia si cualquier problema técnico se nos cruza. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, decir que cuando les doy la clase, pues me acompaño de un Tanaj en hebreo, de una Biblia en inglés y en español, y de todo lo que puedo para consultar, porque pues necesitamos a veces consultar un poquito a veces hay sus preguntas, en fin, ¿no? Ok, pues vamos a empezar el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla un momentito y el día de hoy vamos a ver este capítulo del Tanaj que se llama Sobre la herencia de las hijas. Permítanme, creo que si ven ahí, me regreso. Estamos hablando, empezamos en números 26, números 27 y números 36. Son los capítulos los que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, un elemento importante en la Biblia es el tema de la heredad y la sucesión. Déjenme, me parece que aquí, no sé si están viendo, si me dan un poco de feedback, si están viendo bien la pantalla, si algo los estorba y no pueden ver, les agradecería nada más que me lo hicieran saber y se lo escribieran a Alberto para que él me lo dijera a mí. Pero bueno, sigo. El tema de la heredad y de la sucesión siempre se ha hecho patente desde los primeros capítulos de la Biblia. ¿Quién recibe la primogenitura? ¿A quién le corresponde la tan ansiada bendición paternal? Aquí tengo 3 ejemplos, nada más, 3, aunque los hay más. Caín y Abel, por ejemplo, en este cuadro de Andrea Schibone que les estoy mostrando, o el famoso capítulo de la primogenitura entre Jacob y Esaú, y otro muy importante, ¿no? Cuando José es vendido por sus hermanos por los celos hacia su padre, ¿no? Entonces siempre este es un tema que sobre todo en los primeros capítulos, sobre todo en el Génesis, es un tema que genera mucha polémica y que la rivalidad entre los hermanos siempre se manifiesta sobre todo en este libro. Ya después vamos a ver otros casos, ¿no? Ya con Moshe eso deja de ser así, pero el Génesis está muy lleno de estos casos de la rivalidad de los hermanos, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un caso diferente. En estos casos siempre vemos cuál del hijo, el mayor o el menor, va a recibir la primogenitura. Me regreso a compartir mi pantalla y en este caso, ¿qué pasa cuando estamos en el desierto? Ya pasamos de la esclavitud a la libertad, de pronto vamos a entrar a Eretz Canaán, a Eretz Israel, lo que va a ser Eretz Israel. Y bueno, hay que legislar y hacer normas con respecto a la tierra, cómo se va a repartir esa tierra, ¿sí? Hablando en Génesis, en números 26, dice así: aconteció después de la mortandad que el Señor habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo:
hagan un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años para arriba, según sus casas paternas, de todos los que en Israel puedan ir a la guerra. Entre estos será repartida la tierra como heredad, según la lista de los nombres. Al más numeroso darás más heredad, y al menos numeroso darás menos heredad. A todos se les dará su herencia, a cada uno según el número de los contados. Pero la tierra será repartida por sorteo y recibirán heredad según los nombres de las tribus de sus padres. Y aparentemente no hay ningún problema en el texto, ¿no? Es un texto muy claro, se va a repartir la tierra de acuerdo al número de cada tribu, según las familias, de cada padre, los hijos que tenga, el número de hijos, y esa es la cantidad de tierra que les será repartida. ¿Problemas? ¿Vemos algún problema en el texto? No, aparentemente. Me regreso a compartir mi pantalla. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando no tienes un hijo varón, como pasa en mi familia, por ejemplo, ¿no? Si solo un hombre tiene puras hijas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? ¿Quién hereda esa tierra? ¿Quién hereda los bienes de este padre? Y entonces vamos a ver a 5 hermanas que van con Moshe y le preguntan, ¿por qué ha de ser quitado el nombre de nuestro padre de su clan? ¿Por no haber tenido un hijo varón? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. ¿Okay? Aquí salen 5 mujeres que se atreven a ir con Moisés, a enfrentarlo y preguntarle, ¿por qué? Si mi papá no tuvo hijos, entonces ¿qué? ¿Se va a borrar su nombre de la tierra porque no tuvo hijos? Los nombres de ellas eran Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirza. Ellas se pusieron de pie a la entrada del tabernáculo de reunión ante Moisés, el sacerdote Eleazar y los dirigentes de toda la congregación. ¿Sí? Quiero que vean la importancia de que 5 mujeres, 5 hermanas, que aquí no se están peleando una con la otra, no están discutiendo quién va a heredar más, quién va a heredar menos, están pidiendo algo legítimo. ¿Se acuerdan en la clase pasada, los que me hicieron el favor de acompañarme, hablábamos de las mujeres que se levantan y exigen lo que les corresponde? Y esto es lo que van a hacer estas 5 mujeres. Están pidiendo primero por la heredad de su padre, sobre todo por el nombre de su padre que no se ha borrado, porque si cada tribu va a recibir sobre el nombre de su padre, pues ¿qué pasa cuando no hay un hijo que lo continúe? Aquí estamos hablando muy claramente cuando en nuestro tiempo, digamos, lo podemos traducir a nuestro tiempo, cuando el apellido se hereda del padre, ¿no? ¿Qué pasa si no tienes padre? Pues heredas el apellido de tu madre. Hoy en día no tenemos este problema. Sin embargo, en ese momento sí, ¿no? ¿Cómo llamamos a un hijo de Israel? Ben Shel o Bat Shel, el padre, ¿no? Entonces, aquí ellas tienen un problema legítimo. Me sigo con mi presentación. Es tal la legitimidad de lo que ellas piden y tan fuera de la concepción que puede tener Moisés, que Moisés no sabe la respuesta. Va y lleva la causa a Dios. No lo resuelve él, no le pregunta a sus sabios, él va con Dios directamente porque le parece algo pues, que no sabe cómo, qué respuesta dar, y directamente va con Dios. Y Dios le contesta. Dicen bien las hijas de Zelofajad, les darás una posición de la herencia recibida por los hermanos del padre de ellas y les transferirás la herencia del padre. Hasta aquí, maravilloso, ¿no? Pues Dios les da la razón, ellas reciben su parte como hijas de su padre y pues batalla ganada, ¿ok? Me gustaría como hacer un comparativo en la misma época, en fuentes extra bíblicas, cómo eran las leyes respecto a las herencias para las hijas
me faltó ponerlo en mi letrero, para las hijas en esa época. Por ejemplo, en una inscripción sumeria del rey Lagash en el siglo XXII, antes de la era común, es la más antigua que se conoce, dice, si en una familia no hay un heredero varón, la hija, su hija, tendrá derecho a la herencia de la familia. ¿Ok? Aquí no hay ni cuestionamiento. La hija hereda. En el código de Lipit Ishtar del rey sumerio Isin, cerca de 1930, circa quiere decir aproximadamente, declara, si un hombre muere sin tener un heredero varón, su hija soltera heredará sus bienes. Evidencias del periodo babilónico de los siglos XVI al XI, antes de la era común, muestran casos donde las hijas recibían parte de la herencia de su padre, ya sea como dote o como herencia regular. Unos documentos de Anatolia, en Turquía, de 1950, 1840, antes de la era común, testifican sobre la práctica de repartir la herencia equitativamente entre hijos e hijas. ¿Qué decide Dios? O sea, ¿cómo se queda la legislación en la Torá? Va a decir, y a los hijos de Israel, dice Dios, hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como el Eterno mandó a Moisés. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera comentar algo. Alberto, si abrimos algún micrófono, si se vale, si queda claro, o si no hay preguntas hasta ahora. Sí, sí, pueden levantar la mano para que les abra los micrófonos. Bueno, si no, no importa. Entonces, me sigo, creo que queda claro. Ok, me sigo entonces. Bueno, hasta aquí todo parece claro. Si un hombre no tiene hijos, sus hijas pueden heredar sus tierras. Ahora, quiero hacer un disclaimer. Yo no soy experta en la legislación judía tampoco, entonces no me quiero meter mucho en lo que es la legislación judía porque esto da para mucha discusión. Voy a poner algunos ejemplos de las problemáticas de la ley, pero no me quiero meter a discutir demasiado profundamente porque yo no soy ninguna experta y no se trata aquí de llevarle la contraria a la legislación judía. Sin embargo, sí quiero señalar algunos de los problemas que esto representa y para eso me sigo a compartir mi pantalla. Bueno, como les decía, todo parece un triunfo, ¿no? Maravilla, estas 5 mujeres que además tienen el mérito de ser valientes. Luego voy a hablar de por qué se consideran tan valientes y tan virtuosas. Pero bueno, ahorita quiero señalar algunos puntos del problema de la legislación. El primero, el matrimonio, ¿sí? Ahorita vamos a entrar por qué. El segundo, bienes muebles o inmuebles. Y el tercero, esta ley va a ser dentro o fuera de Israel, ¿no? Acuérdense que estamos viendo al pueblo judío que está a punto de entrar a Eretz Israel. En su mente no hay que no van a estar en Israel. No existe este concepto de Galut todavía, por supuesto, ¿no? Apenas van a conquistar la tierra. Sin embargo, para la ley posterior, pues eso va a ser un problema. Pero vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Qué pasó después? ¿Sí? Ya que les dieron la ley, ya que se les concedió la tierra a estas hijas, bueno, vienen los jefes de las casas paternas del clan de los hijos de Galad, hijo de Maquir, hijo de Menasés, de los clanes, ya no veo bien aquí, perdón, pero quiero mover esto.
bueno, no importa, para hablar ante Moisés, ante los dirigentes de las casas paternas de los hijos de Israel. Bueno, se levantan, ¿quiénes son ellos? Todos los que son de la tribu de Menasés, de las mismas tribus que pertenecen las hijas de Zelofajad, y le dicen a Moisés, ¿no? Le presentan otro problema, ¿sí? Les dice, Dios mandó a mi Señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Dios a mi Señor que de la posesión de Zelofajad, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu que se unan y será quitada la porción de nuestra heredad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Hay más miembros de la tribu de Menasés. Si estas hijas se casan, recordemos que cuando alguien hereda algo, ¿no? Si un hombre heredaba la tierra, esa tierra se quedaba dentro de la tribu. Pero si una mujer se casa con un hombre fuera de la tribu de Menasés, pues esas tierras van a dejar de pertenecer a la tribu de Menasés. Quiere decir que se merma la porción de tierra de toda la tribu. ¿Sí? Aquí estamos viendo la diferencia entre la familia y la tribu. ¿A quién se sacrifica o qué es el beneficio que uno tiene que pensar, ¿no? Y bueno, es una preocupación legítima la de los hombres de Menasés que acuden a Moisés. ¿Y qué va a pasar con este problema? Pues vamos a seguir. Los varones aseguraban, como les decía yo, por eso era importante tener un hijo varón, aseguraban no solo la perpetuación del nombre familiar, ¿no? Somos del apellido paterno, sino la integridad de la propiedad. Esa propiedad se queda dentro de nuestra tribu. Con las mujeres, pues siempre existía la posibilidad de que se casaran con hombres extranjeros, y no necesariamente extranjeros de Israel, sino de cualquier otra de las tribus, quienes luego heredarían esos bienes de la familia. ¿Sí? Entonces, la respuesta. La tribu de los hijos de José tiene razón en lo que dice. Esto es lo que ha mandado el Señor acerca de las hijas de Zelofajad, diciendo, cásense con quienes ellas quieran, solo que se casen dentro del clan de la tribu de su padre. Así, la heredad de los hijos de Israel no pasará de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel se mantendrá ligado a la heredad de la tribu de sus padres. ¿Ok? Entonces, aparentemente es una decisión bastante salomónica, ¿no? Bueno, se pueden casar, pero siempre y cuando se casen dentro de los límites o dentro de la tribu. Entonces yo diría que es un triunfo a la mitad, ¿no? No es un triunfo por completo, podríamos verlo así, sobre todo hoy en día que hoy en día la herencia no nos presenta ningún problema, ¿no? Las hijas heredamos de nuestros padres y no hay ninguna discusión al respecto. Pero sabemos que por muchísimos años, por ejemplo en Inglaterra, pues las mujeres no podían heredar de sus padres, se tenían que casar con alguien para poder heredar. Y si heredaban, a lo que heredaran pasaba a ser propiedad de sus maridos. Entonces, no es un problema tan sencillo, ¿ok? Las hijas de Zelofajad van a aceptar este veredicto y se van a esperar, y eso es lo que va a decir el Midrash, que se van a esperar hasta que son bastante más grandes para que puedan casarse con alguien que es digno de ellas dentro de su propia tribu. Eso las hace también virtuosas. Pero me sigo con la presentación para ver un poco más de los problemas que implica esta legislación. Bueno, decimos que las hermanas no reclamaron, ¿no? Los bienes muebles de su padre, ¿no? Solo lo que corresponde con respecto a sus tierras. Por lo tanto,
podría considerarse una ley que solo se aplica a las tierras en Israel, ¿no? Hablábamos del exilio y hablábamos de los muebles, de los bienes muebles y de los inmuebles, ¿no? Entonces, una hija puede heredar solo entonces las tierras de sus padres, de su padre, y no sus pertenencias, no los valores inmuebles. Eso es uno de los problemas que va a hacer la legislación. Y de hecho, en mucha de la legislación rabínica, las mujeres fuera de Israel y en Israel no tenían derecho a heredar nada de sus padres más que las tierras, ¿no? Luego eso tuvo muchas implicaciones y, como siempre, los rabinos algunos decidían por una cosa o por otra. No hay una sola decisión y cada rabino, cada lugar tenía una decisión determinada al respecto. ¿Ok? El siguiente de los problemas, o más bien cómo se resolvió, hablábamos de Eretz Israel, quiere decir que esta ley solo sirve para estar en Israel, ¿no? Si son tierras que te pertenecen al Shevet de Israel, ¿qué pasa cuando estamos en la diáspora y alguien tiene tierras que no son en Eretz Israel? Bueno, ahí la mayoría de las veces los rabinos aplicaron un principio que se va a llamar Dina de Malhutadina, que quiere decir que la ley del país es la ley. Y eso se aplica no solo a este caso, sino a muchos de los casos de la legislación rabínica, donde la ley del país prevalece, ¿no? Entonces, si alguien hubiera vivido en Inglaterra en alguna época, pues la ley en Inglaterra era la que prevalecería. En México, pues la ley de México prevalece, ¿no? Es la primera que determina cuál es el paso a seguir ante esta situación. Así que esa fue una de las formas como la resolvieron los rabinos. ¿Ok? Espero que sigan conmigo y me sigo ante al siguiente caso. Bueno, es importante entender que dentro de la tradición rabínica, las hijas de Zelofajad se consideran como mujeres virtuosas, mujeres, como dice aquí, exégetas y buenas, ¿no? Mujeres piadosas. En el Sifrei Zuta dice, son como hijas de reyes, buenas y dignas, ¿ok? Y bueno, para nosotros, cuando vemos a estas mujeres, podemos ver que sí son mujeres fuertes, ¿no? Algo que tienen de importancia es que lograron romper con la estructura que las limitaba. La clase pasada hablábamos de Tamar, que Tamar logra de alguna forma, con su inventiva, con su astucia, ¿no? Vencer al sistema y lograr lo que ella, no solo lo que quiere, sino lo que se merece. Estas 5 mujeres lo que logran, lo logran a través de la confrontación, pero una confrontación correcta. Van con Moisés y se paran delante de él, ¿no? Le hablan con todo el respeto que Moshe merece, no le exigen, sino que su lenguaje es muy importante, ¿no? Uno de los argumentos que ellas utilizan, que es el lenguaje emocional, es decir, no queremos que el nombre de nuestro padre sea borrado. Y esto es muy importante porque las mujeres utilizan un lenguaje que va a la parte sensible, a la parte de la memoria, a la parte de la importancia de no perder el nombre, ¿no? Entonces, ese es un argumento importante para decir que por eso son virtuosas, porque saben cómo hablarle a Moisés y qué decirle. Otra de las razones por las que los rabinos las consideran virtuosas, exégetas, es porque se ve que conocen la ley. Saben que es importante que hereden, que les corresponde, conocen sus derechos y los exigen.
¿sí? Saben de la importancia que tiene no borrar de la memoria de un pueblo a una sola persona. Incluso, no lo puse yo, pero en el texto al principio dice que su padre no fue parte de la rebelión de Korah, que es unos capítulos antes, la muerte de Korah, donde Dios castiga a los rebeldes y se los traga a la tierra. Y ellas dicen, nuestro padre no participó en esta rebelión, entonces nos corresponde que su memoria no sea borrada. ¿Sí? Ya hablar del papá de Zelofahad es otro capítulo que no quiero entrar en él, porque a veces, porque está un poco ambiguo como ellas lo ponen, pero es importante entender que son exégetas porque conocen la ley, saben que les corresponde. Otro de los capítulos importantes es que Rashi, sobre todo, me regreso a mi presentación. Aquí está la... no tengo lo de Rashi. Bueno, Rashi dice, y me dejo de compartirla, me regreso con ustedes. Rashi dice que estas 5 hermanas creen en la repartición de la tierra de Israel. O sea, están viendo hacia el futuro, saben que Israel va a ganar, va a conquistar esas tierras y le van a pertenecer a Israel. En oposición a unos capítulos posteriores, donde los hombres dicen, híjole, mejor hay que regresarnos porque no vamos a poder, ¿no? El caso de los espías. Entonces, es justo este momento donde estas mujeres, que ya pasó en otras ocasiones con el becerro de oro, las mujeres que creen en la tierra de Israel son virtuosas y son creyentes y tienen fe en su pueblo. Y por eso es que Rashi las considera tan virtuosas, ¿no? Por su forma de hablar, por creer en Dios, ¿no? Por la forma en que aluden no exigen, sino piden a una instancia mayor que es Moshe. ¿Okay? Es tal su virtud, otro elemento que no les había comentado, ellas aquí no están luchando una contra la otra, como les había ya comentado, sino están luchando contra el patriarcado, ¿no? Contra algo que no les permite tener la herencia que les corresponde. Entonces, estas 5 hermanas se unen, las 5, para pedir lo que les corresponde. No una más que la otra, no quién va a tener más que la otra, sino lo que les corresponde por partes iguales. Entonces, por eso es que la mayoría de los rabinos, en general en la tradición rabínica, se les considera virtuosas y se les considera mujeres de ejemplo, ¿no? Otro tan importantes son que me regreso a mi presentación, porque aquí se ve esta repartición de las tierras. ¿Sí? Aquí pueden ver en este mapa cómo se repartieron las tierras entre los diferentes Shvatim, y vemos cómo Menasés tiene hasta una porción doble, ¿ok? Y eso se dice que el Midrash lo explica, que es gracias a la virtud y a la fuerza y a la corrección de las 5 hijas de Zelofahad. Aquí vemos, bueno, claramente, por ejemplo, Judá, ¿no? Yehuda, que es la tribu de Judá, de donde va a venir el rey David, ¿no? Queda así súper claro. La tribu de Benjamín, de donde va a venir el rey Saúl. Pero vemos la riqueza de la tierra que le va a tocar a Menashe, ¿ok? Que está dividida por el río, pero sin embargo tiene gran riqueza, una porción bastante grande. Y otra de las cosas importantes es que viene en la Birkat Banim, dice, Yasmich Elohim que Efraín ben Menashe, los hijos de Yosef, que son Efraín y Menashe. Menasés va a ser este hijo, este Shebet de donde pertenecen ellas, ¿no?
que si saben, es el Birkat Abanim, cuando se bendice a los hijos, se les da esta brajá, se les menciona y se dice, aunque esta brajá surgió antes de este capítulo, que ellas eran tan virtuosas que se sabía que iban a hacer lo que iban a hacer, les correspondía esto y por eso se les incluye en esta brajá de forma muy, no tan directa, ¿no? Pero al mencionar a Menashe es como mencionarlas a ellas por la gran virtud que tuvieron de exigir lo que les corresponde. Y por eso quise hablar hoy de estas mujeres que realmente poco se conoce sobre ellas, pocas veces conocemos este texto y sin embargo es un texto sumamente importante porque sentó un precedente en la legislación. Y muchas veces se puede argumentar este texto, las mujeres pueden argumentarlo, pues para discutir sobre todo dentro de la ley rabínica, lo que les corresponde y exigir lo que les corresponde. Y creo que, una cosa más, bueno, no, si quieren hacer algunas preguntas, si tienen algún comentario, me encantaría escucharlos, porque sí es un texto pues corto en el sentido de que no tiene, no es tan... no tiene tanta anécdota, sin embargo es sumamente importante para lo que pasa después, ¿no? Incluso para la repartición de la tierra. Me gustaría escucharlos. ¿Alguien tiene algo que comentar? Alberto, si alguien tiene algo que comentar, quisiera escucharlos. Sí, sí. No hay preguntas, sí. no oigo a nadie. Levantan la mano, por favor, para abrir el micrófono. Esperamos un minutito a ver si alguien en Facebook nos quiere escribir algún comentario. Me parece que no. Ok. También creo que me gustaría también señalar que Zelofajad pertenece a la parte de Israel que salió de Egipto y que no podía entrar a la tierra de Israel, porque si se acuerdan, aquellos que iban a entrar a la tierra de Israel tenían que haber nacido fuera de Egipto, no podían haber sido esclavos. Y en cambio las hijas de Zelofajad ya pertenecen a esta nueva generación, ¿no? Entonces también ellas representan esta nueva generación que sabe que tiene un derecho, ¿no? Que no tiene esta mentalidad de esclavitud, que es con la que Dios no quería poblar Israel. Y es muy importante que ellas son las que lo representan, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos un comentario, un segundito. La persona que levantó la mano puede abrir su micrófono. ¿Ya? ¿Me oyen? Ya puedes hablar. ¿Me oyen? Sí. Sí. Sí, perfectamente. Sí, te oímos perfectamente. ¿Me oyen? Sí, te oímos muy bien. ¿Quién eres? Aida Brenner. Creo que ella no nos oye a nosotros. ¿Esto de la hola, ¿qué herencia tal? es solo sobre tierras o también? Hola, Yael. Es Aida Bateman. Sí, sí. ¿Me oyen? Sí, sí. Sí, bueno, quería saber, ¿la herencia sobre tierra solamente no es también sobre algún bien de otro tipo? Por ejemplo, alhajas, joyas. Bueno, sí. Bueno, aquí esos son los problemas que derivan de esta legislación, precisamente va a ser eso, ¿no? Porque de algunos rabinos, algunas instancias rabínicas,
que ya fueron posteriores, acordémonos que la legislación rabínica es muy posterior, legislaron que las mujeres no podían heredar los bienes inmuebles, muebles, es decir, no tenían derecho a lo que usted dice, alhajas o dinero, ¿no? Solo a las tierras, porque como aquí es muy claro que tiene que ver con las tierras, entonces muchos rabinos, no quiero hablar en contra de los rabinos, pero hay que decirlo, los rabinos en general eran muy poco abiertos hacia las mujeres, en general, no quiero decir que todos, y por supuesto la tradición rabínica es una tradición muy patriarcal, ¿no? Entonces sí, la mayoría de los casos legislaron en contra de que las mujeres heredaran los bienes. De ahí viene la tradición de dar una dote, porque la dote, en muchos casos se legisló de esa manera, la dote era una forma de proteger a las hijas para que tuvieran algún bien en caso de que fallecieran los padres, ¿no? Porque también aquí no estamos hablando del caso de las hijas que también tienen hermanos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una hija tiene hermanos y no se casa? ¿No? ¿Cuál es su situación jurídica en este caso? ¿No? Por eso es muy importante entender que por eso era, para la mujer en esa época era tan importante casarse y tener un hijo, como vimos lo de Tamar, porque si no, no tenía situación jurídica en la que valiera, ¿sí? Entonces hay casos en que se legisló que no podían heredar y hay casos en que les daban un porcentaje de la herencia. Gracias. Ok. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿O comentar algo? Ahora que la señora Aida me hizo recordar, en algunos casos los rabinos hicieron que las mujeres, cuando tenían hermanos, si en algún país ellas tenían derecho a heredar, pero como en la Torá no, se supone que si hay hermanos, los hermanos heredan, había muchas instancias rabínicas en las que hacían que la mujer renunciara a su herencia en favor de sus hermanos y tenían que firmar un documento que las hiciera renunciar a esa herencia. Por supuesto que la tradición rabínica a veces es bastante injusta con respecto a las mujeres. Recordemos que muchos de los grandes pensadores rabínicos pues no tenían una gran opinión sobre las mujeres, ¿no? Y pues esta era la solución que encontraban. Me parece a mí que si las mujeres, si las hijas de Zelofajad luego hubieran visto cuáles eran las decisiones rabínicas con respecto a las herencias, pues ya no hubieran estado tan contentas, ¿no? De su triunfo. Pero ese es básicamente lo que pasó en muchos de los casos. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta que me quieran hacer? ¿No? Ok. Quería, bueno, pues terminar nada más. Ahora creo que nos fuimos mucho más rápido, ¿no? Pero quería yo terminar hablando de la valentía de estas mujeres, porque no cualquiera se podía acercar a Moisés y hablar con él directamente, ¿no? Había que solicitar una audiencia, había que... Moisés era una figura pues de muchísimo poder, ¿no? Es como llegar a hablar con el presidente directamente, ¿no? Y sin embargo, ellas unidas, y eso es algo también muy importante, que ellas mostraron que cuando lo que pasa ahora, ¿no? Que hemos mostrado justamente en este mes en el mes pasado de marzo, cuando las mujeres se unen para lograr un objetivo común, lo logran, ¿no? Se supone, eso dice algo de la literatura rabínica, que Dios por supuesto sabía que ellas tenían razón y que ellas iban a venir a pedir lo que les correspondía. Pero esta iniciativa que tuvieron, el
tener la iniciativa, organizarse y pedirlo correctamente es lo que las hace tan virtuosas. Entonces ellas están consideradas como de las grandes mujeres de Israel. Y creo que vale la pena mencionarlas porque gracias a ellas, pues algunos derechos de las mujeres se hicieron patentes. Fueron feministas y son fuertes y se distinguen de otras que hubieran aceptado su destino silenciosamente, cosa que ellas no hicieron. Y bueno, pues creo que con esto, si no tiene más preguntas. ¿Perdón? Tenemos una pregunta. ¿Qué pasa si alguien no tiene tierras y solo tiene hijas? Es una buena pregunta. Pues depende depende del país en el que esté y lo que diga la legislación de ese país, pero pues según, porque ahora que lo menciona, otro de los temas que no toca esta legislación es qué pasa con los bienes de la madre, ¿no? ¿Qué pasa con la herencia de las madres? Creo que cada instancia rabínica tendría que contestar a esa pregunta. No me sé toda la legislación, como les dije, no soy experta en la legislación rabínica, pero si alguien no tiene tierras, pues se supone que heredaría los bienes materiales de sus padres o de su padre, aunque que no fueran tierras. Pero como les digo, esa legislación fue cambiando y instancias rabínicas se la hubieran dado, por ejemplo, a los hermanos de su padre, si ellas no están casadas, también eso es importante. Estas mujeres, si no están casadas, tienen derecho a heredar, pero si están casadas, podría pasar a nombre de sus esposos, que serían los encargados de administrar los bienes. Pero pues habría que preguntarle a cada rabino, ¿no? Que les digo, varía mucho la legislación. ¿Algo más? Tenemos otro comentario. Por favor, puede... Bueno, Sí, vamos a este. ¿Qué solamente. derechos de las mujeres cambiaron? ¿Perdón? ¿Qué derechos de las mujeres cambiaron? Preguntan. ¿Qué derechos? Bueno, el primero y el más importante, el de tener una tierra, ¿no? Que las mujeres no estaban consideradas para tener ninguna posesión material, tierra. ¿Okay? De ahí partió y de ahí viene la discusión. Y por supuesto, los derechos de las mujeres han ido cambiando y se han ido mejorando porque la ley rabínica también fue adaptando las leyes de acuerdo a las necesidades de los tiempos. Y eso hay que decirlo. Yo creo que lo más grande que tiene el judaísmo es la tradición rabínica, que en su momento supo perfectamente cómo combinar la realidad de un mundo con las leyes de la Torá. Y eso hay que agradecerle a la tradición rabínica, a nuestros sabios que supieron hacerlo y fueron haciendo cambios, tuvieron discusiones. O sea, la ley rabínica nos permitió hacer muchísimos cambios a lo largo de la historia, ¿no? Una de las que no se aplican, porque eso también es importante señalarlo, por ejemplo, una adúltera, ¿no? Nadie apedrea a ninguna adúltera, aunque esa es la ley. Entonces, las leyes también se adaptan y van cambiando. No sé si contesté a la pregunta. Tenemos otro comentario de la Biblia en femenino. Ya puede hablar. Nada más que abra su micrófono, por favor. Hola, soy Rachel. Hola. Justamente esa era una pregunta, que hoy sí creo que la Torá se adelantó mucho gracias a estas mujeres y son virtuosas, pero ¿qué pasa en un mundo religioso hoy con las leyes, que a final de cuentas son las leyes de un país,
pues tumban a la ley, a la legislación judía, alágica. Dentro del judaísmo hablo, de los ortodoxos. Por ejemplo, si un padre se aboca exclusivamente a esta legislación talmúdica o de la Torá, o puede decidir heredar lo que quiera, como quiera, a quien quiera, a partir de la libertad que le da el país en el que vive. Así es. O sea, mira, primero es difícil juzgar a cada comunidad, porque como vemos, hay comunidades sumamente religiosas que viven un poco abstraídas de la realidad del país en el que están, ¿no? Como hemos visto en Nueva York, incluso en Israel mismo, ¿sí? Tienen sus propios vericuetos legales para salirse con lo que ellos consideran que deben de cumplir de la Torá, ¿sí? Sin embargo, como dije antes, la tradición rabínica siempre trató de alguna forma, llevar la halajá de la mano con la realidad circundante. Un ejemplo muy claro sería el matrimonio monogámico, ¿no? Que Lo quitó. Que se abolió porque no era una tradición europea, ¿no? Y los rabinos lo prohibieron en Europa. Cuando llegaron a Israel vieron que había muchos matrimonios con muchas esposas, y los que venían de Europa no. Fue un problema real, ¿no? Entonces vemos que los rabinos europeos tenían esa cuestión, cuando los rabinos en otros lugares de Oriente, donde todavía se usaba la poligamia, no la tenían, ¿sí? Ese es un ejemplo como muy claro. Entonces, sí, efectivamente, hoy en día, porque también esa es la modernidad, un padre puede heredar a sus hijas y tiene toda la legalidad para hacerlo. Entonces, generalmente los rabinos pues aceptarían esa decisión. Pero como decía yo antes, hay instancias donde hay grupos sumamente religiosos donde lo que hacen es que la hija tenga que renunciar a su herencia en favor de sus hermanos o de su tío, ¿sí? Y lo hacen. Y lo hacen con la venia del rabino. O sea, la fecha. Sí, claro, por supuesto que sucede. Por eso te digo que depende mucho la instancia rabínica a la que pertenezcas. Sí. Porque es importante señalar y enfatizar que no hay una sola forma de judaísmo. Y hay muchas manifestaciones y mucha legalidad. Y esa es la diversidad que enriquece al judaísmo. Justamente eso es el Talmud, ¿no? La discusión entre uno y otro, y no necesariamente se llega a una sola conclusión. Por eso un rabino en Siria podía tomar una decisión que un rabino en Vilna no, y ser contraria sobre el mismo caso. ¿Ok? Pues tiene que ver con la interpretación y la apertura y la postura de cada comunidad. Porque no solo determina, quiero decir esto, no solo el país determina el Dina de Maljuta, sino también la comunidad. Y hay comunidades que determinan circunstancias que otras comunidades para nada. Y son válidas. ¿Ok? Ok. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, claro. Muchas gracias. Ok, gracias. Pues creo que con eso estoy. Jackie. No, gracias. Ya no tengo ningún comentario. Ok, tenemos una pregunta en Facebook que dice, ¿y qué pasa con la esposa si el matrimonio no tuvo hijos? Porque entonces la esposa no tiene derechos de herencia. No, realmente, bueno, hay mucha, como les digo, no soy experta en la legislación judía, por eso no me quiero meter mucho en los detalles, porque como les digo, hay muchísimas soluciones y son distintas para cada caso.
La ley judía siempre trata de proteger a la mujer y este caso en particular, por eso si se acuerdan una de la clase pasada, los que hicieron el favor de acompañarnos, está la de casarse con el hermano, ¿no?, de la viuda. Si un hombre muere dejando una viuda, pues entonces tendría que prevalecer la ley donde se casa con el hermano, ¿sí? O con el pariente más cercano, que es lo que le pasó a Tamar, o lo que le pasó a Ruth, ¿ok? Entonces la ley sí prevé que la mujer viuda tenga un sustento. Por eso siempre hay que darle a las viudas y a los huérfanos. No se les ignora, no es que se quede, pero por eso era tan importante casarse y por eso era tan importante tener un hijo. Y si no lo tenía, pues lo que hubiera correspondido es la ley de la que platicamos la clase pasada, ¿no? La de casarse con el pariente masculino más cercano, que podría ser el hermano o el tío. Sí, espero que sí contesté a esa pregunta. Ahora, por supuesto que en la modernidad, pues una mujer puede heredar perfectamente los bienes materiales de su marido, ¿no? Espero que sí contesté. Muy bien, por ahora no tenemos más comentarios. Ok, pues les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy. Este fue un pasaje difícil, complicado, tiene muchísimas implicaciones legales, pero no quise dejar de mencionar a las hijas de Celio Fajardo, que son tan importantes para nosotros. Les agradezco su paciencia, les agradezco su colaboración, su interés, y espero poderlos ver la próxima semana, jueves a la misma hora, 5:30, con el favor de la Keilah, que siempre nos hace favor de recibirnos en su casa. Quédense en casa, cuídense mucho y los veo la próxima semana. Hasta luego.